La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que sí va a analizar la constitucionalidad de la reforma judicial luego de que admitiera la procedencia de una consulta a trámite elaborada por jueces y magistrados federales. La ministra Lenia Batres aseguró hoy mismo también que al aceptar la resolución de la consulta, la Corte estaría dando un golpe de Estado. Sí, en esta advertencia también coincidió la ministra Yasmín Esquivel Moza en esto que se alerta como un posible golpe de Estado. Y es que al final, con 8 votos a favor y 3 en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió una consulta a trámite que impugna la reforma al Poder Judicial de la Federación, una iniciativa presentada en febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por el Constituyente Permanente, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos estatales. Y con ello, la reforma será turnada para su estudio, para que un ministro elabore un proyecto y determinar si esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene facultades para revisarla, para modificarla o para desecharla. Ese es el alcance que tiene pues la determinación, Alejandro, que hoy tomó por mayoría de 8 ministros contra 3 el Pleno de la Suprema Corte. Los ministros que votaron a favor son Juan Luis González Alcántara, Norma Piña, Margarita Ríos Farjat, Luis María Aguilar Morales, José Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Lainez Potisek, y quienes votaron en contra fueron Lenia Batres, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel. La Suprema Corte busca, fíjese, esto es muy importante puntualizarlo, porque son los alcances de el propósito, el objetivo de los ministros que votaron hoy a favor de esta revisión. La Suprema Corte busca determinar el alcance de sus facultades contenidas en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación. En esta advertencia también coincidió la ministra Yasmín Esquivel Moza en esto que se alerta como un posible golpe de Estado. Y es que al final, con 8 votos a favor y 3 en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió una consulta a trámite que impugna la reforma al Poder Judicial de la Federación, una iniciativa presentada en febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por el Constituyente Permanente, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos estatales. Y con ello, la reforma será turnada para su estudio, para que un ministro elabore un proyecto y determinar si esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene facultades para revisarla, para modificarla o para desecharla. Ese es el alcance que tiene pues la determinación, Alejandro, que hoy tomó por mayoría de 8 ministros contra 3
el Pleno de la Suprema Corte. Los ministros que votaron a favor son Juan Luis González Alcántara, Norma Piña, Margarita Ríos Farjat, Luis María Aguilar Morales, José Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Lainez Potisek, y quienes votaron en contra fueron Lenia Batres, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel. La Suprema Corte busca, fíjese, esto es muy importante puntualizarlo, porque son los alcances de el propósito, el objetivo de los ministros que votaron hoy a favor de esta revisión. La Suprema Corte busca determinar el alcance de sus facultades contenidas en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros. Esto dice este artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El proyecto que se discute es el del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que propone abrir una controversia para que la Corte pueda pronunciarse sobre la reforma judicial. Sin embargo, existen otras consultas que todavía no se discuten. Bueno, en la sesión del día de hoy, que sí es muy importante, pasará a la historia, la ministra Lenia Batres Guadarrama acusó de que la Corte se coloca ante un escenario de golpe de Estado. Así lo dijo, por dar entrada a revisar, a emitir esta resolución, y esto lo compartió también la ministra Yasmín Esquivel Moza. Si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no obtiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado constitucional de derecho, dijo la ministra Batres. La Suprema Corte, agregó, estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado al pretender someter a control constitucional el trabajo del Poder Constitucional Reformador, el Congreso, el Constituyente, que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia de poder judicial. Vale la pena que escuchemos completamente estas intervenciones porque quedan, literal, para la historia. La misma segunda sala aprobó la tesis aislada 21/2014 en la que expresamente se dijo, conforme lo previsto en el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, la acción de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución, por lo que son inoperantes los argumentos en los que se impugna un procedimiento de adición o reformas a ellas. Hasta aquí los tres motivos por lo que mi voto es en contra del proyecto y porque se deseche la solicitud materia de la consulta. Si bien este Tribunal Constitucional, como órgano terminal en la resolución de controversias y en la interpretación directa de las normas, tiene una función trascendental para potencializar el derecho de acceso a la justicia, lo cierto es que ello no constituye un permiso para diseñar una norma que permita atender a la pretensión de las y los promoventes del presente recurso. Por todo lo expuesto, mi voto es en contra del proyecto. En conclusión, la alta responsabilidad que confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ejercer de manera exclusiva el control jurisdiccional de la constitucionalidad de actos y normas generales está vinculada al ejercicio estricto de las atribuciones que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le asigna, de manera que si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene,
violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado constitucional de derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del Poder Constitucional Reformador, que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia de Poder Judicial, en estricto cumplimiento del ordenado en el artículo 39 constitucional, que establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste, que en todo momento tiene el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Además, ningún poder constituido puede abstraerse de la órbita en que la Constitución sitúa su esfera de competencias. Por ello resulta inaceptable la pretensión de atribuir facultades metaconstitucionales a esta Suprema Corte a efecto de subordinar a los otros poderes de la Unión e incluso al poder reformador constitucional, emergiendo como un auténtico supremo poder conservador que ni en los mejores tiempos del conservadurismo del siglo XIX concentró tal poder, soslayando completamente el principio de separación de poderes y de supremacía constitucional como fundamentos de la República.